Buenos días, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Qué bueno que nos podamos encontrar un domingo más, donde juntos podamos compartir la palabra de Dios, donde juntos podamos alabar su nombre. Qué bueno es que este día sea un día dedicado especialmente para Dios. Es el día domingo, como sabemos, culto al Señor, donde vamos a agradecerle, donde vamos a pedir también por nuestras necesidades, pero donde principalmente vamos a recibir esa hermosa comida, ese hermoso alimento que es la palabra de Dios. Amén. Y qué bueno que en esta mañana podamos orar primeramente, así que te invito a que puedas inclinar tu rostro, a que podamos orar a Dios dándole gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros durante toda esta semana, gracias por todo lo que nos da y pedirle que realmente esté en control de cada una de las acciones, de cada una de las cosas que hagamos en este lugar, en este momento. Amén. Así que inclina tu rostro y te invito a orar en esta mañana. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por estar en este lugar, Señor, por poder compartir una reunión más, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno, Señor, que está escuchando este video. Gracias te damos, Señor, todos juntos, porque tú nos has cuidado, nos has guardado durante toda la semana, Señor, y sabemos que así lo haces tú, Señor amado. Gracias te damos, Señor, por nuestra familia. Gracias te damos por este momento hermoso que vamos a compartir en el nombre poderoso de Jesús. Y también, Señor, queremos pedirte perdón en esta mañana. Perdón por cada uno de nuestros pecados, perdón por nuestras fallas, perdón por nuestros olvidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y queremos dejar todo en tus manos en esta hora. Amado Dios, cada alabanza, el mensaje de la palabra, Señor, todo lo que hagamos en esta mañana que esté en tus manos, Señor. Que tomes tú el control, Señor, de cada acción en el nombre poderoso de Jesús y que tú te manifiestes en esta mañana, en cada vida, en cada corazón, Señor, allí donde se encuentran mis hermanos escuchando este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Abrimos este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y bueno, hermanos, ahora sí, después de haber podido orar al Señor, vamos a alabar su nombre en esta mañana. Yo te invito a que lo hagas con gozo, con alegría, que realmente puedas alabar al Señor con todo tu corazón, si te sentiste libre para poder danzar, para poder moverte en el nombre de Jesús, porque al Señor le agrada que nosotros cantemos, le alabemos en el nombre de Jesús. Así que vamos a hacerlo con gozo en esta mañana, vamos a alabar su nombre. Amén. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria
muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Y bueno, hermanos, ahora sí, después de haber podido alabar al Señor en esta mañana, vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos al plato fuerte de esta mañana, de este culto, que es la palabra, que es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo te invito a que abras tu Biblia y a que puedas buscar conmigo allí en Éxodo capítulo 33, en el Antiguo Testamento. Vamos a compartir esta historia, este capítulo, que tiene por título La presencia de Dios prometida. Y yo te invito, como siempre decimos, a que puedas pausar el video, a que puedas tomarte esos minutos para poder buscar con tranquilidad la palabra y para que cada uno de nosotros la tenga ahí a mano, ya sea en el celular o así físicamente como la tengo yo acá, pero que todos podamos compartir la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Es bueno eso, es bueno poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a leer apenas unos versículos para después ir metiéndonos un poco más en la historia. Amén. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí
tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Amén a la palabra de Dios. Amado Dios, en esta mañana te pedimos que nos des entendimiento, sabiduría para poder entender tu palabra en esta mañana, que tú te estés manifestando a través de ella, Señor, que tú nos estés enseñando lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, y que seas tú, amado Dios, el que esté hablando a través de mi vida, a través de esta palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, acabamos una historia, ¿no?, en este capítulo de Éxodo 33, donde la palabra dice que Jehová dijo a Moisés. Moisés, como todos sabemos, era un líder, era un hombre, un siervo de Dios principalmente, que Dios había utilizado justamente ¿para qué? Para sacar a su pueblo de Egipto, ese pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, ese pueblo que realmente era un pueblo que tal vez tenía sus altibajos, a veces estaba sirviendo y creyendo en el Señor, y muchas veces esa incredulidad en Dios lo llevaba a pasar por situaciones realmente complicadas. Y vemos acá que dice que Moisés le dijo Jehová: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Entonces acá vemos cómo Dios empieza a guiar a este pueblo que ya había salido de Egipto, como decíamos, y Moisés tiene esta difícil tarea, esta difícil misión de llevar a este pueblo adelante, de ser el líder de ese pueblo. Y lo dice acá la palabra, que era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Diciendo: a tu descendencia la daré. Sabemos que esta promesa de esta tierra prometida, este pacto que hizo Dios con Abraham allí, en los primeros capítulos de la Biblia, si lo buscamos, sabemos que Dios había escogido a Abraham y le dijo que dejara su familia, que dejara su parentela y que se fuera a otro lugar, porque Él le iba a dar una tierra nueva, ¿no? Un lugar nuevo. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Aquello que prometí a aquel siervo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a tu descendencia la daré, es lo que le está diciendo a Moisés. Ya era hora de que este pueblo realmente fuera a la tierra prometida, que realmente llegara a donde Dios tenía pensado llevarlo. Dice acá que en el versículo 2 decía: y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces acá vemos como Dios les explica, ¿no? Les dice realmente que la tierra a la que ellos iban era una leche donde fluía leche y miel. Y esto simboliza esa tierra realmente fructífera, una tierra bendecida, una tierra donde Dios quería enviar a su pueblo desde un principio, ¿no? Como había prometido con Abraham, como decíamos antes. Y acá vemos que dice que echaría fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, todos realmente enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Entonces vemos cómo Dios le enseña a Moisés y le dice que Él va a ser el que va a bendecir a su pueblo, pero le dice en el versículo 3 también: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Como decíamos al principio, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo que tenía sus altibajos, era un pueblo donde muchas veces estaban creyendo y confiando en Dios y muchas veces hacían realmente cosas que a Dios no le agradaban, entonces estaban allá abajo. Entonces acá Dios le dice que es un pueblo de dura cerviz, y ser de dura cerviz significa ser un engreído, no someterse realmente a lo que Dios tenía preparado para ellos, ¿no? Y le dice acá en el versículo 4, si seguimos compartiendo, dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia,
vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Vemos que el pueblo de Dios se dio cuenta realmente cuando Moisés habrá ido con esta noticia de lo que le habría dicho Jehová. Realmente se sintió mal este pueblo, ¿no? Porque Dios, que los había acompañado durante todo ese viaje que habían emprendido cuando salieron de Egipto, realmente ya ahora Dios les decía que no iba a estar en medio de ellos, ¿sí? Les decía porque eran un pueblo de dura cerviz. Y este pueblo, oyendo esta mala noticia, ¿no? Dice que se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Sus atavíos vienen a significar lo que son los adornos o los vestidos, ¿no? Sino que realmente se vistieron de luto, se vistieron con esa tristeza en su corazón ese pueblo. Arrepentido realmente tal vez de todo lo que habían hecho, de todo lo que había pasado. Y dice el versículo 7, si seguimos compartiendo, más allá de lo que habíamos leído, dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces acá vemos cómo Moisés realmente trata de revertir esta situación. Moisés, como decíamos al principio, era un líder, era un hombre que realmente amaba a Dios, lo buscaba, ¿no? Y fíjense que dice acá la palabra que Moisés levantó ese tabernáculo, lejos del campamento, lejos de donde estaban ellos, pero era el tabernáculo para ir a buscar a Dios, para ir a hablar con Él, para ir a adorarlo. Y dice acá la palabra que, y cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ese era el objetivo de Moisés, ¿no? Tener un lugar específico para orar a Dios, para buscar su nombre, para buscar su rostro. Y ese era el lugar, no era el tabernáculo, estaba fuera del campamento, ¿no? Yo me imagino todas las familias que habían salido de Egipto, ¿no? De este pueblo de Israel, unidos en sus campamentos, cada uno en su sitio con su familia. Y allí a lo lejos, ese tabernáculo que realmente Moisés preparó para poder buscar a Dios, ¿no? Y si seguimos compartiendo, vamos a ver qué sucede en esta historia, porque dicen en el versículo 8, dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraban. Acá vemos entonces, al principio la palabra decía que Dios les había dicho que era un pueblo de dura cerviz, un pueblo realmente engreído, que creía en lo que ellos podían hacer, que realmente pensaban que si ellos tomaban una decisión estaba bien, que realmente tomaban decisiones tal vez apuradas muchas veces el pueblo. Pero fíjense que dice acá la palabra, ¿no? Que sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, ese tabernáculo que él había preparado, dice que todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Entonces vemos esta actitud que tomó este pueblo, ¿no? De cambiar su forma de creer en Dios, de su forma de buscar a Dios, ¿no? Acá dice Moisés, iba al tabernáculo, ese tabernáculo que, como dijimos, estaba lejos del campamento, estaba lejos de todos los campamentos que estaban ahí, de esas familias, de ese pueblo. Y realmente él iba caminando hacia ese tabernáculo y todos lo miraban. Dice que todos se ponían en pie en la puerta de sus campamentos y lo miraban cómo Moisés iba al tabernáculo, ¿no? A buscar a Dios, a orar, a preguntarle y a hablar con él. Y dice que cuando Moisés entraba, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Qué hermoso es poder tener esa relación con el Señor, ¿no? Que nosotros podamos tener una relación así con el Señor. Nosotros sabemos que cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros queremos, podemos hablar con Dios y tenemos que hacerlo todos los días. Y fíjense que Moisés caminaba hacia ese tabernáculo buscando la presencia de Dios, tratando de hablar con Jehová. Y nosotros tenemos esa comodidad, esa facilidad de poder orar al Señor en cualquier lugar, en cualquier situación, orar, buscar su nombre y el Señor nos habla. Qué bueno es poder tener esa comunicación con nuestro Padre, ese velo, ¿no? Que se rompió, como dice la alabanza,
cuando Jesús vino y nos permite ese acceso al Señor, ese acceso al Padre para poder orar, para poder hablar con Él, ¿no? Y dice acá, entonces el versículo 10 dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Qué buena actitud de este pueblo, ¿no? Un pueblo que, como decíamos al principio, era de dura cerviz, dice la palabra, pero acá nos dice que realmente cuando Moisés entraba a ese tabernáculo a hablar con Jehová, este pueblo se paraba en la puerta de su campamento y adoraba a Dios, ¿no? En pie, en esa puerta se adoraban al Señor, lo buscaban, trataban de redimirse, de pedirle perdón, tal vez por lo que hacían muchas veces. Como decíamos, era un pueblo que no siempre agradó al Señor, ¿no? Y dice acá la palabra que me impactó, como dice acá, lo de la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, esa columna de nube que descendía sobre ese tabernáculo que Moisés había hecho, ¿no? Y si recorremos un poco la palabra y vamos a Éxodo capítulo 13, está un poco más atrás, capítulo 13, versículos 21 y 22, ya antes la palabra nos hablaba de esa nube, ¿no? Dice en el versículo 21 y 22, dice, y Jehová iba delante de ellos, o sea, de su pueblo, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Entonces, esa columna de fuego significaba la presencia de Dios, ¿no? Esa presencia de Dios que el pueblo ya la conocía, porque esa misma nube fue la que los había guiado durante todo ese camino cuando salieron de Egipto, cuando ellos iban caminando por ese lugar y Él los iba guiando, ¿no? Como dice acá su palabra en Éxodo capítulo 13. Realmente un pueblo que ya conocía que Dios estaba con ellos, que realmente Dios los guiaba. Muchas veces nosotros también somos pueblo de Dios, ¿no? Somos pueblo elegido por Él. Y somos muchas veces como el pueblo de Israel. Muchas veces tenemos altibajos, muchas veces tenemos días donde creemos en Dios, donde buscamos su presencia continuamente, y tenemos días por ahí muchas veces que nos olvidamos de leer su palabra, nos olvidamos de orar, porque muchas veces la rutina nos lleva a todo eso. Pero dice acá que este pueblo conocía la presencia de Dios, ¿no? Porque esa nube los guiaba durante el desierto, cuando estaban en el desierto. Y fíjense que acá en esta historia que estábamos compartiendo en ese versículo 10 también decía que esa nube bajaba a la puerta del tabernáculo, ¿no? Que era la misma presencia de Jehová que bajaba ahí. Entonces, nosotros también conocemos la presencia de Dios, sabemos cómo es muchas veces hablar con el Señor, muchas veces es lindo poder contarle nuestras cosas, poder hablar con Él, buscar su presencia. Y eso es lo que hacía Moisés y lo que hacía este pueblo en este momento, porque ellos habían recibido esta noticia de parte de Moisés de que Dios le iba a dar esa tierra prometida, esa tierra donde fluía leche y miel, pero que la presencia de Dios no los iba a acompañar, decía al principio de esta historia. Le había dicho en ese versículo 3, pero yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz, le había dicho el Señor, ¿no? Entonces, este pueblo quería cambiar esa actitud, quería ser un pueblo distinto, diferente, ¿no? Y dice acá la palabra en el versículo 12, si seguimos compartiendo, versículo 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Entonces acá vemos algo hermoso, ¿no? Como dice, cómo hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como cualquiera su compañero. Y eso es lo lindo de poder buscar al Señor, que el Señor nos muestra, ¿no? Nos habla de una manera tan sencilla muchas veces, pero nosotros somos muchas veces los que complicamos las cosas, ¿no? Pero dice acá que hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, así como cualquiera de nosotros puede hablar con un amigo, con un familiar y contarle nuestros problemas. De esa manera tenemos que buscar la presencia del Señor, de esa manera tenemos que hablar con Él. Y dice acá la palabra, en el versículo 11 decía que también estaba Josué, otro servidor del Señor, otro siervo de Dios, que realmente también iba a tener participación en esa guía de ese pueblo más adelante, ¿no? Y dice el versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado
también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces acá en la palabra vemos en esta historia realmente cómo Moisés realmente empieza a hablar con el Señor, como decíamos antes, como decía en el versículo anterior, hablaba cara a cara, ¿no? Moisés con el Señor, con esa misma presencia del Señor hablaba. Y dice acá la palabra que cuando él le hablaba le decía, tú me dices, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Claro, porque Jehová le había dicho que él se iba a apartar, ¿no? Pero Moisés quería otra cosa para su pueblo. Moisés vemos acá que toma esa postura de líder que intercede por ese pueblo, que intercede no solamente por él, sino por ese pueblo de Dios, ese pueblo que después le dice, esta gente, mira que esta gente es pueblo tuyo, ¿no? Le dice Moisés. Y le dice, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Entonces, acá empieza este diálogo, ¿no? del siervo de Moisés con el Señor. Y vamos a ver 4 cosas que realmente Moisés le pide al Señor en esta oración, en esta oración, ¿sí? Que tiene en esa misma presencia del Señor, ¿no? Dice el versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Entonces lo primero que Moisés le pide al Señor es dirección. Dirección porque le dice, te pido que me muestres ahora tu camino. Moisés quería saber por dónde tenía que ir realmente para poder guiar a ese pueblo, para poder llevarlo donde Dios le había prometido, a esa tierra donde fluía leche y miel. Moisés no sabía dónde quedaba esa tierra, entonces le tenía que pedir ¿qué? Dirección al Señor. Entonces, qué bueno que Moisés, antes de emprender ese camino, antes de emprender ese viaje con ese pueblo, realmente estaba pidiéndole que el Señor lo guiara a esa tierra. Y dice acá, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo, le dice Moisés, ¿no? Y entonces Jehová en el versículo 14 le responde y le dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Acá el Señor le está diciendo, ¿no? Que realmente él iba a ir con Moisés, que le iba a dar descanso, que la presencia del Señor iba a ir con él. Pero Moisés no se queda solamente con eso, sino que también pide esa presencia, ¿no? Le dice Moisés, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué tremenda expresión, ¿no? Que le dice Moisés al Señor en ese versículo 15. ¿Por qué? Porque le está pidiendo más que nada a Moisés acá la presencia, que la presencia de Dios los guíe, que la presencia de Dios los lleve, los acompañe, ¿no? Porque le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué bueno que nosotros también podamos ser como hacía Moisés, ¿no? Que ante una situación de dificultad, ante un problema, ante algo que no sabemos qué hacer realmente, o pensamos que tal vez lo mejor sea esto y tal vez no es así, podamos orar al Señor, podamos buscar su presencia. Así como Moisés tenía ese tabernáculo, Moisés había preparado ese tabernáculo, ese lugar especial para orar al Señor, para pedirle la guía, para pedirle, como decíamos acá en estos puntos que estamos atravesando, para pedirle la dirección, para pedirle que la presencia de Dios lo acompañe y para que realmente podamos decirle, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevas de acá, no me saques de este lugar si vos no vas conmigo. Qué bueno es que nosotros podamos hacer eso, que nosotros podamos poner eso en práctica realmente, que siempre sepamos que la presencia de Dios va a ir con nosotros y cuando esa presencia de Dios va con nosotros vamos a ir seguros, vamos a ir confiados realmente de que nada nos va a pasar, ¿no? Porque somos su pueblo, porque somos sus hijos, porque realmente el Señor nos ama. Entonces es bueno pedirle esa guía al Señor para que Él nos acompañe a donde nosotros vayamos, sea por una decisión de trabajo, por una decisión en un estudio, por una decisión en alguna consulta médica. Siempre el Señor tiene que guiarnos, siempre el Señor tiene que estar con nosotros. Y eso es lo que nosotros le tenemos que pedir al Señor, la dirección, que su presencia esté siempre con nosotros, ¿no? Como hacía Moisés. Y dice entonces, el segundo punto que decíamos, la presencia, eso es lo que pidió Moisés. La dirección primero y la presencia de Dios en segundo lugar. Y vamos a ver otra cosa que le pide en el versículo 16 Moisés. Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos?
yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. El tercer punto que Moisés, vamos a ver que le pide a Dios, es la revelación de ese poder, ¿no? El poder de Dios, que el poder de Dios se manifieste para él y para ese pueblo. ¿Por qué? Porque le dice acá en el versículo 16 que realmente ¿en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos y yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Le pide protección, le pide que realmente Jehová obre con ese poder para cuidar de él y de su pueblo, ¿sí? Eso es lo que Moisés les está pidiendo, le está pidiendo al Señor en esa oración que hace en ese tabernáculo. Y dice acá el versículo 17 que Jehová le dijo, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Amén. Qué bueno es que nosotros podamos también hallar esa gracia del Señor en los ojos, que el Señor esté orgulloso de nosotros, de los hijos que tiene. Amén. Dice acá la palabra el versículo 18, vamos a ver el último punto. Entonces ya vimos que Moisés pidió dirección, pidió que realmente la presencia de Dios los acompañe y realmente pidió que el poder de Dios los guíe, los cura de todo mal que encuentren, ¿no?, en ese camino. Y el último punto en el versículo 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, la cuarta cosa que le pide Moisés a Jehová es su gloria, ¿no? Es la gloria de Dios, poder ver esa gloria de Dios. Y dice acá la palabra, ¿no?, que Jehová le respondió diciendo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, esta historia nos muestra un poco cómo es el actuar de un siervo de Dios, cómo es el actuar de un hijo de Dios, como lo era Moisés, ¿no? Un hombre que realmente era líder de ese pueblo de Israel, era líder, ¿no? Y tenía esa difícil misión, como decíamos al principio, de guiar a ese pueblo hacia esa tierra prometida que el Señor había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, esa tierra donde fluía leche y miel, ¿no?, que decía la palabra. Entonces, Moisés sabía que tenía una gran tarea con ese pueblo, pero no lo quería hacer solo. Por eso es que le pide estas 4 cosas al Señor a través de esta oración, a través de esta reunión que tienen con el Señor allí en ese tabernáculo que Él mismo había preparado. Y qué bueno es que nosotros, como decía, podamos movernos o trabajar de la misma manera que trabajaba Moisés. Que podamos tener como Él tenía su tabernáculo, su lugar para poder buscar al Señor. Que realmente nosotros podamos tener también ese lugar donde podamos orar, donde podamos buscar la presencia del Señor, donde podamos buscar su rostro, su guía. Y que siempre pidamos, como pedía Moisés, esa dirección, que siempre podamos pedirle al Señor esa guía, ¿no?, para poder movilizarnos, que no nos saque el Señor de un lugar si realmente no es de su agrado, si no es de su presencia, como decía Moisés, que si no iba con él la presencia de Dios, que no lo sacara de ese lugar, que realmente nosotros nos podamos mover de la misma manera como hijos de Dios. Es importante poder buscar el rostro de Dios, poder tener, como decía, ese lugar como tenía Moisés para buscar el nombre del Señor. Y también es bueno, como decía también la palabra, ¿no?, que Moisés le dijo varias veces, que si he hallado gracia en tus ojos, le decía Moisés. Y vamos a compartir una palabra allí en Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4, porque allí la palabra dice, un proverbio muy lindo, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, realmente, para tener esa gracia delante de los ojos de Dios, tenemos que tener eso, ¿no? Tenemos que tener, como decía acá la palabra, misericordia y verdad. Sabemos que la palabra de Dios es verdad, que tenemos que buscar esa palabra, que realmente tenemos que buscar esa presencia de Dios, y es bueno poder hacerlo, así como lo hacía Moisés,
para poder llevar adelante todas estas tareas que tenía encomendada con este pueblo. Él sabía que tenía una misión muy grande, pero él sabía también que contaba con esa presencia de Dios, que contaba con esa guía de parte del Señor. Después en el versículo 34 vemos también que en el capítulo 34, perdón, de ese capítulo de Éxodo, para que ustedes lo puedan leer, dice un pacto renovado. Vemos que ahí Jehová le dice a Moisés que vaya y que diga todo lo que él había hablado con él en ese tabernáculo, en esa reunión, en esa presencia que tuvo de Moisés con Jehová, ¿no? Entonces, como decíamos, siempre debemos esperar en Dios y ser conscientes de que Él tiene que ir con nosotros. Así como Moisés le decía en ese versículo 15, que realmente llamó mi atención, ¿no? Que si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, que realmente nosotros podamos decirle eso al Señor. Que nosotros no nos movamos por nuestra propia cuenta, que realmente el Señor sea quien guíe nuestros pasos, quien guíe nuestro caminar, nuestro actuar, porque de esa manera sabemos que el Señor nos va a cuidar, que el Señor va a estar con nosotros y que nada malo nos puede pasar. Hay un versículo muy lindo de la palabra, si compartimos en Isaías 43:2, para terminar con esta palabra. Dice 43:2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Qué bueno es que podamos entender, como decía en ese versículo de Isaías, que cuando nosotros, por más que estemos pasando por dificultades, por problemas, por lugares por ahí tal vez desconocidos para nosotros, que realmente nosotros podamos tener esa seguridad de que el Señor está con nosotros, esa seguridad de que Él va con nosotros y que siempre busquemos su presencia. Hoy el Señor nos está indicando, nos está llamando a que realmente busquemos cada día más su rostro, que cada día busquemos más de su presencia para poder tener esa seguridad y esa paz de que Él va con nosotros y de que nada malo nos puede pasar. Amén. Yo te doy gracias en esta mañana, hasta acá es la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por ella, porque sé que la palabra de Dios no vuelve vacía, y sé que la palabra de Dios toca los corazones y transforma las vidas, ¿sí? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por este momento, por esta palabra, Señor, hermosa que has traído en esta mañana. Te pedimos que tú nos guíes, nos acompañes en cada una de nuestras acciones, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, que siempre tú seas nuestra guía, que siempre tú seas quien nos acompañe en todo lo que hagamos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos, Señor, que tú nos amas, que tú eres un Padre amoroso, y por eso sabemos, Señor, que tú nos cuidas cada día, Señor, y por eso dejamos en tu presencia esta semana que comienza, Señor, para que tú nos acompañes, para que tú nos guíes y para que tú tomes en control de todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y bueno, hermanos, ahora sí, gracias por haber llegado hasta este punto del video, como siempre decimos. Espero que haya sido una palabra de bendición para cada uno de ustedes, como lo fue para mi vida. Y que realmente este sea un domingo de bendición, un domingo donde podamos disfrutar con nuestras familias del momento de este día domingo. Así que bueno, que Dios los bendiga mucho y nos vemos pronto, si Dios quiere. Amén.